Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal Hola, con el buenas tardes. calorcito? Bueno, no sé si se habrán dado cuenta que se adelantó una semana la clase, porque la semana del 28 ya empiezan a rendir los parciales los chicos de presencial, ¿ah? Así que nos queda una clase más. Y bueno, me gustaría que todas las dudas que haya, porque hay muchos que no han mandado ni siquiera el primer práctico, no sé qué problemas puedan tener. Una señorita de apellido Medina, ya hoy sin falta les veo el práctico que mandó a la plataforma nueva. Tuve algunos inconvenientes, por eso no se lo pude ver. Pero los demás ya saben las notas que tienen, los que mandaron el práctico 1 y el práctico 2. Ahora lo que vamos a empezar, que hay una parte muy, muy importante en el módulo 3, chicos, ¿ah? Vamos a ver todo lo que se pueda hoy y bueno, y el resto en la próxima clase. Aún no tengo la fecha de examen final. Bueno, pero de todas maneras a ustedes el colegio les va a informar cuándo son, ¿no? Los exámenes finales. ¿Tienen algo que preguntar sobre los otros dos módulos? Una consulta, profesora, con respecto a la planimetría, Sí, al dibujo, perdón. sí. El tema evaluativo, ¿cómo se va a plantear el tema ese? Porque usted nos había dicho que se iba a tomar un dibujo. ¿Cómo Claro, sería? en el examen final ustedes van a tener que realizar, yo les voy a dar la planta de una vivienda y ustedes van a hacer dos cortes que yo les voy a indicar en esa planta. ¿M? De ahí van a tener algo de teoría, así salpicado de los módulos, preguntas muy sencillas que las vimos acá en clase. Y los ejercicios que también vimos en clase siempre van, chicos, ¿ah? Así que practiquen un poquito con los ejemplos que tienen en el módulo. Es decir, de mediciones, de cuando sufrió alguna deformación la cinta, cómo obtener la distancia horizontal donde aplican la fórmula de CH. Son ejercicios muy fáciles y por supuesto van a tener de un terreno irregular para que ustedes saquen la superficie. No se olviden que superficie va en metros cuadrados, ¿ah? Perímetro va en metros lineales, pero generalmente me ponen metro nomás al resultado y en metro cuadrado. Por supuesto que eso no significa que no tenga validez el ejercicio, pero es para que ustedes lo recuerden, ¿ah? Ahora vamos a empezar a ver. Está la chica González, Janina. ¿Qué andaba pasando que no tengo ningún práctico tuyo? ¿Qué me escucha? Bueno, no sé. Sí, Está con la cámara apagada. Yo siempre tengo que enviar la asistencia al colegio porque me la requieren. Y si ustedes tienen la cámara apagada, no me consta que están presentes, porque se puede prender la computadora, asistir a la reunión y ahí quedamos, ¿ah? Ya la ves. ¿Qué anda pasando? Hola, profe, sí, es que estaba en el trabajo, por eso es que no la tenía Perfecto. prendida la cámara. Bueno, Sí, y con sí. los prácticos. Eso es Sí, por el bien de ustedes, ¿no? claro, sí, sí. Lo tengo terminado, pero no del todo. Y ya cuando lo termine, ya le entrego, ya estoy a punto de entregar. Bueno, perfecto. Yo porque Sí, así sí. ustedes me preguntan cosas o yo les puedo hacer correcciones y de esas correcciones van aprendiendo, ¿no? Porque se dificulta realmente, yo los comprendo, estudiar dibujo técnico por correspondencia es muy difícil, ¿no? Además, imaginan que lo que yo he cursado 6 años, ustedes lo tienen que ver bueno, este año ha sido un trimestre, prácticamente.
no un cuatrimestre, ¿verdad? Porque empezaron más tarde las clases por todo este tema de la pandemia. Bueno, cualquier duda, yo sé que tienen mi celular, me mandan un WhatsApp y yo encantada les saco la duda, les puedo hacer algún dibujo, sacarle una foto y se las mando. Así nos estamos moviendo con los chicos también del presencial. Bueno, vamos a entrar al módulo 3, que hay una parte súper, súper importante, chicos, y que siempre, siempre, siempre va en examen. ¿Ah? Así que presten atención, sobre todo la primera parte del módulo 3. Bueno, acá empezamos. Ustedes saben que debido al tiempo, yo les explico lo grueso de cada cosa, el concepto, lo más importante. Les vuelvo a repetir, no estudien de memoria, porque dentro de 2 semanas ya se lo van a olvidar. Estudien entendiendo lo que están leyendo, ¿ah? Para que después no repitan y no lo recuerden. A mí, yo nunca les voy a pedir que me escriban en el examen cosas de memoria que están en el módulo. A mí me gusta que ustedes lo digan con sus palabras porque eso me da la pauta de que lo han entendido al tema. ¿Ah? Bueno, acá empieza una parte muy importante que son curvas circulares. ¿Ah? Es uno de los elementos de una ruta. Empecemos que, ¿por qué se llaman circulares? Porque siempre se las realiza, se las ejecuta en base a un círculo. ¿Ah? Por eso se llaman circulares. Y se clasifican en dos, en horizontales y en verticales. Todos deben haber transitado por una ruta en vehículo. Si han manejado, mejor todavía la han sentido a esas curvas. Así que son cosas de la vida cotidiana, es decir, que la han experimentado, ¿no? No es nada extraño. Las curvas circulares se clasifican en dos, en curvas horizontales, circulares horizontales y curvas circulares verticales. Las horizontales, a su vez, se subdividen en simple, compuesta y de reversa. Ya la vamos a ver a cada una. Empecemos por las simples. Vamos a tomar las horizontales primero. Esto no les he dado, ¿no es cierto? Nosotros hemos terminado con el módulo 2 y ahora empezamos, o les dije algo sobre este tema. No, de nada. Ah, no, porque a veces me confundo con el presencial, chicos, así que disculpen. Bueno, las curvas circulares, horizontales, simples. Ustedes saben que cualquier porción del círculo que nosotros cortemos con dos tangentes, como está el dibujito, se llama arco. Eso es un arco. Mire, estas líneas que van hacia el centro del círculo, ¿ven? Son las tangentes. Y esta parte curva es la porción del arco. La porción del círculo, perdón, que se llama arco. Entonces, ese tramo de arco es lo que sería una curva circular horizontal simple, porque es muy sencilla. Acá les explica cómo va de una letra a la otra, pero a mí lo que sí me interesa es que ustedes comprendan cuál es la simple. Es una porción de arco de ese círculo de la cual ellas se originan. ¿Ah? Toda esta partecita que ven acá, él les va explicando, ¿no es cierto?, de qué punto a qué punto va la tangente, etc. Eso no es necesario que ustedes lo pongan en el examen. Yo nunca les voy a preguntar todas esas cosas de las letras, porque se la van a olvidar muy pronto. Luego tenemos las curvas circulares horizontales compuestas. Estas están formadas por dos o más curvas simples. Pero ¿cuál es la variante? Que va a cambiar el radio de curvatura, es decir, que el círculo de la cual se originan cambia de tamaño. ¿Ah?
¿Entienden? Ustedes imagínense que tienen un círculo con un radio. ¿Se acuerdan qué es lo que es el radio? El radio es la línea imaginaria, ¿no es cierto?, que parte desde el centro del círculo hacia cualquiera de los lados de la circunferencia esa. Entonces la compuesta, ¿qué pasa? Va cambiando ese radio, pero se hace una continuidad. Por ejemplo, empieza la curva que uno dice es una curva bien abierta, sabemos decir, ¿no es cierto? Por ejemplo, que tenga un radio de 100 metros. Y luego se empieza a cerrar esa curva porque el radio va cambiando, se va haciendo más chiquito. Es decir, que el círculo de la cual depende también se va achicando. Esa forma, esa variación en el radio es lo que me da la curva horizontal compuesta. Luego tenemos las curvas de reversa. Es común que el nombre ese reversa no lo recuerde. Es lo que nosotros llamamos generalmente curva y contracurva. Ustedes habrán sentido que empiezan una curva donde ustedes están hacia el centro de esa curva y de repente hacen un giro y se van hacia el lado externo de la curva. Esa es la de reversa. Son las más peligrosas, chicos, sobre todo para la persona que no conoce la zona esa, que se da en zonas montañosas, sobre todo las así, cantidades de curvas, y peor si viaja de noche. Son las más peligrosas estas de reversa. Es lo que se llama curva y contracurva. Es decir, que el centro del radio primero lo tenemos hacia la derecha nuestra y después nos cambia hacia la izquierda nuestra. Forma como si fuera una S. Esa es la curva de reversa. En todas estas curvas, tanto horizontales como verticales, están las curvas de transición. Es el punto donde se cambia la curvatura. Por ejemplo, en la de reversa, donde empieza a abrirse para el otro lado. En las curvas compuestas, donde empieza a achicarse, a cerrarse la curva. O, por ejemplo, nosotros venimos por una ruta que es recta y de repente tenemos una curva. Ese punto que nosotros pasamos de transitar una recta a iniciar una curva, ese es el punto de transición, esa es la curva de transición. Ustedes, es muy común hasta inclusive en la construcción ver esa transición. Por ejemplo, ustedes en la vivienda, supongamos que tienen un pequeño hall interno y que los deriva, ustedes entran a la vivienda, entran al living, van a ver quizás el comedor cercano o una puerta que da a la cocina. De repente hay un pequeño espacio, puede ser un pasillo o un espacio cuadrado, donde los deriva a la zona privada de la casa, a los dormitorios, a los baños. Nosotros le sabemos llamar espacio de transición, porque nos produce un cambio. Estamos de una zona pública, que sería un living comedor, un comedor, a una zona privada. Por ejemplo, en los edificios, chicos, ustedes entran y se encuentran con un gran patio cubierto central que los va a ir derivando a distintas áreas, distintas oficinas. Ese patio se llama espacio de transición. Por eso también se utiliza ese término en lo que hace a las variaciones en una ruta. Cambios de curva, cambios de centros de la circunferencia, o cambios simplemente de una línea recta a una curva, o de una curva a una recta. ¿Entendido lo que es la curva de transición? Sí, profesor. Bueno, otra cosa importante que a veces yo les pregunto, ¿qué es el peralte? Les digo yo. El peralte, chicos, cuando ustedes van en una curva, recuerden, deben haber circulado muchísimas veces por una curva. Si ustedes van, no notan que cuando empiezan a girar el vehículo se inclina hacia el centro de la curva, y más aún si van a mucha velocidad, lo notan también. Ese es el peralte, es la elevación del lado exterior de la curva. ¿Para qué?
para evitar la fuerza centrífuga del vehículo, para que no se salga de su carril. Eso lo va frenando en una curva. Ese es el peralte. ¿Ah? Por acá hay un dibujito, se lo voy a adelantar un poquito. Mire, si hacemos un corte por la ruta, de extremos a extremo en una curva, eso está simulando ser un auto. ¿Ah? Miren cómo se eleva la parte externa. Esta es la parte externa de la ruta y este sería el centro del círculo, ¿ves? El ojo, digamos. Miren cómo se eleva y el vehículo se inclina hacia el centro. Esa elevación es el peralte, chicos. ¿Ah? Es muy, muy importante para evitar accidentes, pero muchísimos accidentes, a que si la curva fuera al mismo nivel de toda la rasante. La rasante vendría a ser como el nivel 0. Con la elevación nos inclinamos hacia el interior de la curva. Entonces, esa elevación se llama peralte. Volvamos acá arriba. ¿Ve? Consiste, dice, en elevar las curvas el borde exterior. Esa es la definición concreta de peralte. Bueno, ya de nuevo lo repito, esta fórmula ustedes no las memoricen, porque yo lo que les voy a pedir es conceptos, que es lo que ustedes van a necesitar si algún día se dedican a la planimetría o tienen que hacer una planimetría, entiendan cuáles son los conceptos. Por ejemplo, chicos, la importancia de conocer, por ejemplo, el peralte. Si hay un accidente fatal, ustedes van a verificar, supongamos que la empresa vial o vialidad de la nación o de la provincia no construyó adecuadamente las curvas y se produce un accidente. Entonces ahí el culpable es esa empresa o vialidad, porque las cosas no están hechas como deberían haber sido. ¿Ah? Entonces estas son las cosas que ustedes tienen que saber como planimetristas. La longitud de la curva de transición. Ahí eso depende de cuánto tiene de largo la curva y el cambio gradual que se produce. De esa curva, de ese tramito de transición que nosotros, yo ya les expliqué, que son los cambios que se dan. Ustedes, esto yo les digo acá, les doy porcentaje, ustedes lean el módulo, pero ya tienen el concepto grueso, digamos, a qué se está refiriendo ese tema, ¿ah? Que es lo que a mí me interesa. Los peraltes. Los peraltes van a variar, chicos, según la topografía, el clima, supongamos si es zona de nevada, si es zona de mucha lluvia, o si es un clima seco, cómo tienen que operar los vehículos en esa zona, y eso nos va a dar los valores del peralte, es decir, de la altura que le damos a ese borde externo de la curva. ¿Ah? Acá yo les hago un cuadrito, según las zonas, según el terreno, es decir, la topografía, cómo va variando de 6, 8 o 10% el peralte. ¿En base a qué se saca ese porcentaje, chicos? A la medida que tiene el ancho que tiene ese tramo de la ruta que donde está la curva. En base a eso, supongamos, es lo mismo que en una vivienda cuando tenemos un techo inclinado. No se puede darle la elevación que a uno se le antoja. No, tiene que ser un porcentaje de acuerdo a todo el recorrido que tiene ese techo. Lo mismo pasa en la ruta. ¿Ah? Una ruta que tenga, supongamos, 20 o 15 metros de ancho, no va a tener en la curva un mismo peralte que aquella que tiene 8 metros de ancho. ¿Ah? En base a eso, y según la topografía, es lo que se saca el peralte. Esto más que nada es información, porque eso lo manejan las empresas viales o vialidad. Ustedes no van a ir a construir una ruta, pero sí para que sepan
cómo van variando los porcentajes, ¿no? Por eso les dice en zonas rurales montañosas, con heladas o nevadas, en zonas rurales llanas y en las próximas a una urbanización. Miren, dice, esto que está recuadrado es importante, chicos. El peralte es inversamente proporcional al radio de curvatura correspondiendo el peralte máximo al radio mínimo. Es decir, cuando más chiquito sea el ojo ese que forma la curva, mayor va a ser el peralte. Eso quiere decir inversamente proporcional. Cuando la curva es bien abierta y tiene un gran trayecto la curva porque está hecha en base a un círculo muy grande con respecto al radio, el peralte disminuye porque no hay tanto riesgo. ¿Ah? En cambio, en las curvas cerradas, que son chicas, sí, ahí tiene que aumentarse el peralte para que el auto empiece a disminuir, el vehículo, el camión o la camioneta, la tráfico, empiece a disminuir la velocidad para evitar un accidente. Los sobreanchos. Los sobreanchos son espacios que están hacia los costados de la ruta. ¿Ah? Sobre todo, generalmente, el sobreancho que trae una ruta recta se continúa en la curva. Pero es ideal que sea mayor el sobreancho en la curva, chicos. ¿Ah? Por el giro que tiene que hacer el vehículo, por si se sale de la calzada, ¿ah? De la parte del pavimento de la ruta. A eso se refiere cómo se da el sobreancho. Ustedes... No sería, ¿no? Sí, sí. Nada que ver. La banquina no sería entonces sobre ancho. No. Es darle mayor ancho a la ruta en ese tramo de calzada. ¿Ah? Ya lo vamos a ver la parte de banquina. Listo, gracias. No es nada. Dice que el vehículo al descubrir la curva se abre, ¿no es cierto? Ocupa un mayor ancho. Por eso es que es aconsejable que el sobreancho en curva sea mayor que el camino que viene con línea recta y de repente se transforma en una curva. Luego viene el tema visibilidad para detención. Bueno, ustedes saben que en las curvas, el vehículo que va por dentro de la curva tiene una buena visibilidad porque ve a través de todo el espacio que tiene la curva interiormente. Pero el que va hacia el lado externo de la curva se le dificulta. Y más aún, en la zona de peaje no es tanto el problema de visibilidad porque mantienen en condiciones la ruta. Pero si no, a veces la maleza, los yuyos altos, ¿no es cierto? Los árboles o carteles impiden tener una buena visibilidad para poder detenerte y ver si no viene otro vehículo en el sentido contrario. Y más o menos parecido a eso es lo que es la visibilidad de sobrepaso. Ustedes saben que en nuestro país está prohibido el sobrepaso en curvas y en puentes, ¿verdad? Pero lamentablemente hay personas que sí lo hacen, lo mismo, no sé, tienen tanto apuro que lo hacen. Y bueno, así también son la cantidad de accidentes. ¿Ah? Pero lo mismo, ahí dice que hay que tener una flexibilidad, hay que tener una visibilidad correcta con respecto a lo que les nombraba anteriormente, carteles, árboles, maleza. A eso se refiere para sobrepasar. Bueno. Y acá entramos a la otra clasificación. Yo les dije, curvas circulares, horizontales y verticales. Y entrarían las de transición, que son tramitos muy, muy pequeños, ¿no es cierto? Las verticales, chicos, el sub y baja que tenemos en la ruta. ¿Ah? No sé si ustedes anduvieron algunos por el norte, en la zona de Metán, que es alta. Hay una zona impresionante de curvas verticales que le llaman inclusive la zona de los toboganes. Además son muy pronunciadas. ¿Ah? Las verticales son las que
si nosotros hiciéramos un corte, vamos a ver como si fuera un tobogán o una montaña rusa, que sube y baja, sube y baja. Esas son las curvas verticales. Estas curvas se dividen en dos, cóncavas y convexas. Las cóncavas sería la parte baja, que forma como un badén, y las cóncavas es cuando vamos subiendo y forma un pico. Las dos, por igual, tienen que cumplir 4 condiciones para que sean seguras. Esas condiciones yo se las enumero acá, ¿ve? Dice seguridad en el tránsito, comodidad para los ocupantes de los vehículos, apariencia estética de la rasante y drenaje superficial adecuado. Bueno, ya les expliqué cuáles son las cóncavas, las convexas, y vamos a ver cada una de esas condiciones. Para las dos son las mismas, tanto cóncavas como convexas. Seguridad en el tránsito. ¿Qué quiere decir eso? Que no haya picos tan elevados o pendientes tan grandes de bajada, porque podrían provocar accidentes. Es decir, que maniobrar el vehículo en esas condiciones se hace más difícil. Por eso pide que tienen que tener seguridad en el tránsito, es decir, en la cantidad de vehículos que circulan por ese tipo de curvas. Comodidad para los ocupantes. No sé si les habrá pasado ir en el auto y cuando la curva está, es decir, se hace cóncava, ustedes van en bajada, y si va fuerte el vehículo o es mucha la pendiente, ustedes medio que se elevan del asiento y siente que todo se le viene así hacia la boca. No sé si les ha pasado, ¿ah? Sobre todo los chicos lo disfrutan muchas veces, ¿no? Se ríen. Pero es una sensación fea. A eso se refiere la comodidad para los ocupantes del vehículo. A veces uno lee eso y dice, ¿qué tiene que ver los ocupantes con la curva? Y es eso, chicos, que si es muy pronunciada, nos sentimos mal dentro del vehículo. Apariencia estética de la rasante. ¿Qué es eso? Que esté en concordancia con ese nivel cero. Si nosotros venimos por una ruta recta, no nos vemos de repente como que tenemos una terrible subida muy empinada, inclusive se puede parar el auto, o una bajada que tenemos que ir apretando el freno, porque se aumenta la velocidad. Entonces, a eso se refiere el punto 3, apariencia estética de la rasante, que haya una concordancia, que haya un equilibrio. Y súper importante, el drenaje superficial adecuado. A mí me tocó ir a Buenos Aires en colectivo y en una zona de Santiago del Estero en una tormenta terrible, y era una curva así vertical, pero era cóncava, y empezó a entrar el agua al colectivo porque estaba lleno de agua encima de noche. Vieron que el agua no se distingue bien si hay pozos o no, y tuvimos que parar. ¿Por qué? Porque había un mal drenaje, chicos, el agua no salía de ahí, se empozó. Y eso sucede en muchos lugares. Por eso es que dice que una de las condiciones de estas curvas es el drenaje superficial adecuado. Es decir, que siempre se va a dar en la curva cóncava, es decir, la que está bajando y forma ese badén, y vuelve a subir. Bueno, acá les habla de las convexas, es decir, la que hace el pico, la que sube, esas son las convexas, y les describe lo mismo que les vengo hablando yo, de los 4 puntos, de las 4 condiciones que tienen que tener. Es exactamente igual en las condiciones, ya sea para la cóncava como para la convexa. Yo no sé si ustedes no lo van a distinguir. Puede ser. Mire, bueno, la primera, ¿lo distinguen a la primera? ¿El dibujito? Sí. Es el que está en el módulo, con la curva simple y las dos tangentes que cortan el arco de la circunferencia. Después tenemos la curva compuesta, miren chicos, ¿ves? Empieza grande, bien abierta y se cierra. ¿Se dan cuenta? Esa es la curva compuesta.
Después tenemos la de reversa. Forma una S, ¿ve? Está para un lado y gira y sigue para el otro lado. Esa es la de reversa. Y acá vamos con línea recta, tomamos una curva y es donde está la flechita esa, es la curva de transición, donde hace el cambio de línea recta a curva. Acá también les marqué la transición, ¿ve? Con una flechita. Donde está para un lado va la curva y se da vuelta para el otro lado. Esos puntos son las curvas de transición. Y acá tendríamos las curvas verticales. La línea recta, esa es la rasante. Y ve cómo sube y baja, esas son las verticales. Después a veces, chicos, yo les digo que realicen un cuadro sinóptico de la clasificación de las curvas. Es decir, que no tienen que decir nada más. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Van a poner curvas circulares, van a poner horizontales, verticales, de transición, las horizontales que se dividen en simple, compuesta y de reversa, y las verticales que se dividen en cóncavas y convexas. Eso sería un cuadro sinóptico. Todavía no lo tengo al examen, pero llegar a estar a ese punto. Inclusive, chicos, con estos dibujitos, si ustedes, lo mínimo que me escriban de la clasificación, si les pido concepto, si ustedes me hacen esos dibujitos, yo ya sé que lo han entendido al tema, ¿ah? Y que distinguen una curva de otra. Bueno, acá seguimos con la vertical, el drenaje superficial, las cóncavas, pendiente. ¿Han entendido, chicos, lo que es las curvas circulares? Sí, sí, profesor. Bueno, Sí, ya profe. cuando lo lean, lo van a entender más, porque va a haber más palabritas. Yo le digo la parte gruesa, ¿ah? Para que ustedes asimilen el concepto. Bueno, las pendientes, esas se dan en las curvas verticales, ¿ah? Siempre hay un porcentaje de esa pendiente, de acuerdo al recorrido que tienen que hacer, va a ser la pendiente de esa curva, ¿no? Es muy importante porque no todos los vehículos se manifiestan al conducir de la misma forma ante una pendiente. Por ejemplo, un camión le va a costar mucho más frenar que a un auto, teniendo el mismo porcentaje de pendiente. Entonces, acá hay un cuadro que yo les doy, pero es para que ustedes se interioricen del tema. Miren, acá dice pendientes máximas, ¿ah? Está entre el 2% y el 5%. Si se pasa del 5% esa pendiente, ya se corre riesgo de accidente, de no poder frenar adecuadamente a la distancia calculada, porque, bueno, yo no manejo, pero los que saben manejar siempre calculan a qué distancia viene un vehículo en el sentido contrario y cuando quieren frenar, desde dónde tienen que empezar a frenar, ¿ah? Para que logren lo que quieren hacer. Entonces, acá les habla de las pendientes máximas y en el caso de camiones con remolque son los que más problemas tienen porque es un vehículo muy pesado, ¿ah? Y una pendiente muy grande no lo va a poder frenar. También de acuerdo al terreno que se tiene, ¿no es cierto?, a la topografía, al clima, todo eso interviene en lo que es la pendiente de una curva. Acá, chicos, no es información cómo se dan pendientes, ¿no es cierto?, según las zonas topográficas. Y también lo que serían información, las pendientes nocivas. ¿Ah? Bueno, esto es la longitud de las pendientes, lo que les acabo de decir, de acuerdo al recorrido que tenga esa curva vertical, va a ser el porcentaje de pendiente que le van a dar al camino. Estas son cosas que las maneja las empresas viales o vialidad, pero es una información para ustedes para que tengan en cuenta que construir una ruta no es así nomás, la hago por acá, no, hay muchísimos estudios.
como ser el estudio para nuevos trazados que vimos en el módulo 2, ¿se acuerdan? Esos 5 puntos que intervienen. Bueno, también intervienen todas estas cosas, ¿no? Cómo deben ser las pendientes, la visibilidad, el sobreancho. Acá está banquina, miren, que me preguntaba. Las banquinas, chicos, todos, me incluyo, siempre creemos que, para pararnos, tomar un mate o descansar. Y en sí esa no es la función de la banquina, ¿no? La banquina es como una protección para el que va manejando. Supongamos, siempre entre la banquina y la calzada hay un pequeño borde. Que, ¿saben cuál es la misión de ese bordecito? Es que si el conductor pierde el control o se duerme, se va a desviar hacia la banquina y ese borde lo va a hacer saltar al auto y le aseguro que se va a despertar del susto que se va a dar, ¿no es cierto? ¿Ah? Entonces, y la banquina sí, cuando hay algún inconveniente, algún problema, sí, uno estaciona en la banquina, pero la banquina es como una protección porque muchas veces ustedes han visto que van por una ruta, está la banquina y después hay una pendiente de vegetación. Entonces la banquina, una vez que hemos pasado ese cordoncito que nos advierte, nos permite tener un espacio donde frenar, donde pararnos. Bueno, y acá las banquinas tienen también, según la topografía, una medida determinada. No quiere decir que tiene que ser exacta, puede variar también por inclemencias del tiempo, ¿no? Y de acuerdo a la cantidad de vehículos que transitan por esa zona y los tipos de vehículos que hay. Acá todo lo que yo le estoy hablando está ampliado, que ya después lo van a leer ustedes, porque si no, no voy a lograr llegar a... Bueno. Calles colectoras o caminos. Siempre en el práctico de este módulo, siempre me han mandado cosas muy lindas que han sacado por internet, de las calles colectoras. Son famosas las colectoras, sobre todo en Buenos Aires, son muy famosas. Bueno, ¿cuál es la misión? Supongamos, chicos, que acá hay un dibujito y les voy a explicar. Este es un croquisito a mano alzada. Ustedes tienen una ruta. Esta es la ruta. Y a lo largo siempre hay caminos vecinales. Puede haber poblado, pequeñas zonas urbanas, puede haber ingenios, fábricas, fincas. Es decir, que tienen los caminos vecinales. Esos caminos vecinales son de terror realmente, porque a veces salen camiones cargados, y sobre todo de noche, y no frenan en la ruta. Salen a toda velocidad. Pasó muchísimas veces que ustedes tienen que haberse enterado de los accidentes que suceden, ¿no? Que salen de estos caminos vecinales de vehículos y vienen otros por la ruta principal y sufren un accidente. Ahí entra a jugar la calle colectora o caminos colectores, que sería este que está al costadito. También le dicen a veces ruta alternativa. ¿Cuál es la misión? Empezar a recoger de esos caminos vecinales que están